Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Y hoy vamos a hablar de algo que no es un concepto nuevo, pero quizá no demasiado conocido, las nuevas masculinidades. Lo vamos a hacer con José Ignacio Pinchardo, que es doctor en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, director del Grupo de Investigación Antropología, Diversidad y Convivencia de la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, donde es profesor e investiga sobre cuestiones de parentesco, familia, sexualidad, género, masculinidades, interculturalidad, de todos estos conceptos son los que tenemos encima de la mesa para hablar con José Ignacio. Pero vamos a empezar por las nuevas masculinidades. José Ignacio, ¿qué es eso? Hola, pues mira, el concepto de nuevas masculinidades surge un poco por la necesidad de que sentimos muchos hombres, muchos varones que no nos vemos reconocidos en esta idea tradicional de un tipo de masculinidad hegemónica, que probablemente después hablaremos de ella, y que pensamos que es importante que existan otras posibilidades, otras formas de ser hombre y de reconocernos como varones, porque vemos que esa masculinidad tradicional hegemónica, por un lado, reproduce la desigualdad entre los hombres y las mujeres, pero también tiene un coste para los propios hombres, para los propios varones, ¿no? ¿Y cuáles son los estereotipos que todavía perviven en nuestra sociedad sobre esa masculinidad tradicional? Pues un poco lo que se espera de los hombres y lo que aprendemos desde chiquititos, pues que tenemos que ser fuertes, que tenemos que ser valientes, que tenemos que tener siempre el control, que no tenemos que mostrar los sentimientos, que tenemos que tener seguridad en nosotros mismos. Bueno, pues ese sería un poco, muchas cosas más, ¿no? O sea, ser siempre jóvenes, ser siempre disponibles, por ejemplo, sexualmente, no mostrar los sentimientos, como si no sintiéramos, como si no tuviéramos frustraciones. Y bueno, ese sería un poco el estereotipo de esa masculinidad hegemónica, que obviamente ha ido cambiando, ¿no? Por ejemplo, todo el tema del afecto, del cariño, del cuidado hacia los niños y las niñas. Eso es uno de los cambios que hemos visto, lo cual nos demuestra que el cambio sí que es posible, ¿no? Porque quizás ser hombre en los años 40, 50, 60 del siglo pasado, había muchos hombres que es que no, ni siquiera podían mostrar ese cariño, besar a sus hijos y a sus hijas, jugar con ellos. Obviamente había hombres que lo hacían, pero no era el modelo, ¿no? Yo creo que por un lado vemos que sigue habiendo un modelo que sigue vigente y por otro lado vemos que sí que es posible el cambio. ¿Y a qué retos se enfrentan los hombres que deciden adoptar nuevos modelos de masculinidad? Porque no es un paso fácil. Claro. Supongo, para muchos. En primer lugar, claro, yo y muchas personas somos críticos con este concepto de nuevas masculinidades, ¿no? Porque vemos que todavía, si yo te pregunto, por ejemplo, a ver, dime ejemplos de nuevas masculinidades, o lo pregunto por la calle o lo pregunto a la gente, muchas veces no tenemos como referentes sociales claramente definidos de qué es eso de la nueva masculinidad, ¿no? Y en qué es nueva, porque la masculinidad también puede cambiar respecto a la tradicional, pero seguir reproduciendo las desigualdades, ¿no? Entonces, quizás podemos hablar de masculinidades igualitarias o otro tipo de conceptos que están surgiendo. ¿Por ejemplo? No, pues que te digo, a mí me gusta el de masculinidades igualitarias, ¿no? Porque es como... pues yo te lo compro. Lo adopto porque a mí también me gusta más. Sí, y fíjate que, claro, el principal problema cuando te quieres salir de esa masculinidad tradicional es la falta de referentes, ¿no? Es decir, falta de personas que tú digas, mira, se puede ser hombre, se puede ser un hombre, por ejemplo, que sea sensible, que sea vulnerable, porque muchas veces cuando pensamos en esto de la masculinidad nos quedamos limitados a la relación de pareja entre hombre y mujer y al tema de los cuidados, ¿no? Pero en primer lugar hay muchas formas de ser hombre y en segundo lugar los hombres no solo estamos en una relación de pareja, estamos en espacios laborales, estamos en la calle, estamos en la escuela, estamos en los hospitales, estamos en todas partes, ¿no? Y en todas partes nos estamos relacionando, ¿no? Entonces, la primera dificultad cuando queremos salirnos de ese rol hegemónico es precisamente la falta de referentes. Afortunadamente, por eso yo decía, incluso en los años 50 o 60, cuando había un modelo quizás más monolítico, seguro, y podríamos pensar en hombres concretos que estaban haciendo cosas diferentes, ¿no? Y a día de hoy también, ¿no? Es decir, que
personas que ponen un poco en cuestión ese modelo y que dicen, bueno, yo no encajo en esto y quiero ser hombre de otra manera, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ayuda. En antropología o en ciencias sociales hablamos de preemergencias, ¿no? O sea, como modelos en los que nos podemos fijar. Y yo, igual que pienso que a nivel social todavía no tenemos esos referentes claramente definidos, probablemente a nivel cotidiano todas las personas, hombres y mujeres, sí que podemos pensar en nombres concretos, de decir, pues mira, mi vecino, o mi primo, o mi padre. ¿Te costaría buscar un referente conocido? Yo sí que me cuesta, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo esto lo pregunto cuando doy algún taller o algún trabajo y claro, la gente se queda en blanco. Muchas veces me dicen no sé, y otras veces pues te dicen nombres un poco del espectáculo que quizás, bueno, me recuerdo, yo ya tengo 52 años, pero la gente que es más joven ni lo conoce, el tema del hombre metrosexual, no sé si tú te acuerdas. Pero me acuerdo perfectamente. Que era David Beckham y todo eso, pero que era una cosa como muy superficial, ¿no? Como absolutamente. Muy estética, muy vinculado a una cuestión comercial, ¿no? De las marcas, de cuidarse y todo eso. Y yo creo que lo que estamos buscando es un referente con más empaque, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues fíjate, recuerdo que durante la pandemia decían que Fernando, ¿cómo se llama el que daba las noticias de lo de la... Fernando Simón, hablaban de él como un referente así quizás un poco de una masculinidad diferente, por su forma de hablar, por su forma de expresarse y todo eso. Pero bueno, creo que seguimos pensando en que nos siguen faltando esos referentes. ¿Y cómo se pueden fomentar esos modelos nuevos de esa masculinidad igualitaria? Que a mí me gusta más esa expresión tal y como tú la has manifestado. Bueno, yo creo que en primer lugar, y eso por un lado vemos cambios, pero por otro lado vemos que se mantienen como cuestiones que están ahí como enraizadas y que no logran cambiar. Por ejemplo, para mí es muy importante la infancia y la juventud. Obviamente todo el tema del juego, ¿no? O sea, el juego es una de las principales formas que tenemos de aprendizaje y de socialización y parece que todavía chirría, ¿no? El que los juegos siguen estando muy generalizados, los juguetes, ¿no? Y entonces por ejemplo, pensemos, ¿por qué un niño varón no puede jugar con muñecas, ¿no? Obviamente hay personas que a día de hoy sí que dejan a sus hijos jugar con muñecas, pero jugar con muñecas es un aprendizaje del cuidado, de cómo se coge un bebé, de cómo se le trata, de cómo se le cambian los pañales, y jugando con muñecas aprenderíamos el cuidado. Resulta que no, que en general no se nos deja, por ejemplo, jugar con muñecas. O bueno, ese sería el juego, que además hoy en día ya no es solo las muñecas o yo qué sé, o los Lego o cosas así. Estamos hablando también de todo el tema de videojuegos, estamos hablando también de todo el tema de lo que tenemos en línea. Entonces yo creo que ahí sería un espacio, sobre todo pensando en los chicos de hoy en día, en el que tener como otras propuestas diferentes. También me parece que es muy importante tener propuestas en positivo, ¿no? Porque parece que a veces cuando estamos hablando del tema de igualdad, es que los hombres, es que yo qué sé, que sois desigualitarios o sois agresores en potencia o siempre desde la crítica. No, es importante que mostremos a los chicos y a la gente joven otros modelos positivos de ser hombres que no sean desigualitarios, ¿no? Me parece que eso también sería muy importante. Y aquí estoy pensando pues desde pues la música, los videoclips, etcétera, ¿no? Y luego ya a nivel micro creo que también se podrían hacer otras cosas, ¿no? En las casas, en las escuelas, pues por ejemplo, no reproducir esta idea de que tenemos que ser siempre fuertes, sino el tema de la vulnerabilidad, el permitirnos ser vulnerables, el permitirnos mostrarnos, porque es que vulnerables lo somos, todas las personas somos vulnerables, todas las personas sufrimos frustraciones, todas las personas tenemos vergüenza, todas las personas tenemos miedo, eso nos pasa a los seres humanos, sin embargo, a los varones no se nos deja, o sea, esto de no llores, ¿no? Es muy común, ¿no? No llores, que eso es de niñas, no llores, que eso es de gays, no llores, que eso es de bebés, y entonces no se nos deja llorar, pero resulta que llorar juega un papel muy importante. Eso para el ser también tiene humano. un efecto en las mujeres, porque las mujeres cuando nos empezamos a incorporar poco a poco a los puestos de trabajo, de alguna manera adoptábamos modelos masculinos para presentarse, decir, bueno, yo tengo que ser fuerte, tengo que ser competitiva, no puedo ser vulnerable,
Es decir, en ese sentido, ese comportamiento afectó también a las mujeres. Yo creo que eso ya lo estamos superando, pero a las mujeres de una generación eso nos marcó la imitación de ese comportamiento masculino. Claro, porque al ser el espacio laboral un espacio que normalmente ha estado masculinizado, o sea, claro, tradicionalmente cuando las mujeres se incorporan a ese espacio donde para triunfar tenías que reproducir esa masculinidad hegemónica de la que hablábamos antes, vale, eres mujer, muy bien, pero si quieres triunfar aquí vas a tener que reproducir los mismos modelos, las mismas reglas de esa masculinidad hegemónica. Fíjate, esto del llanto, hay una anécdota que yo cuento a veces, porque precisamente en el ámbito laboral tuve una vez un problema, que habían cambiado una normativa, total, que era un problema que era para mí un marrón increíble, y entonces cuando yo me enteré, pues me puse a llorar. Estaba yo en mi casa solo, allí yo me puse a llorar solito y tal, y luego llamé a mi jefe y le dije, oye, mira, es que me he enterado de esto tal, y le digo, yo es que me he puesto a llorar, pero es que me he puesto a llorar de verdad, porque esto, imagínate, que supone un trastorno muy grande para mí, tal. Bueno, ahí queda la anécdota, pero luego resulta que se lo cuento a mis compañeros, estábamos así tomando un café, 2 varones, y le digo, fíjate, me ha pasado esto, he llamado al vicerrector y le he dicho que me he puesto a llorar. Digo, yo no sé cómo me deja a mí eso en mi lugar de trabajo, que yo le diga a mi jefe que me he puesto a llorar por una cosa de trabajo. Y me dice un compañero, pues qué suerte tienes que puedes llorar. Dice, porque mi padre se murió hace un año y no puede soltar ni una lágrima. Y el otro compañero me dijo, yo tampoco puedo llorar. Y es que hay muchos varones que literalmente, físicamente, no pueden llorar. Pero llorar es una forma de poder soltar nuestra frustración. Y si no la soltamos llorando, ¿cómo se nos enseña a los varones a soltar la frustración? No, tienes a través de la violencia. Sí. Es que no nos queda otra. Violencia contra un objeto, pegar un golpe, pegar una patada, contra uno mismo, contra quien tenemos alrededor, que a veces no es violencia física, pero puede ser chillar, gritar, insultar. Y es que el tema de la violencia es otra de las cuestiones que queremos cambiar, porque es que a los varones incluso se nos enseña que el afecto entre varones lo tenemos que expresar con violencia, con los golpes. ¡Hombre, qué tal estás! Con los insultos. Cabrón, maricón, no sé qué. Pero eso es violencia. Pero supuestamente se lo decimos a nuestros amigos para decir que son nuestros amigos, ¿no? Entonces ahí hay un cambio muy importante, porque esta es otra cuestión. ¿Qué pasa? Me preguntabas, ¿qué pasa si te sales de ahí? ¿Qué pasa si un chico, por ejemplo, es afectuoso con un amigo y le dice que le quiere un montón, o le da un abrazo, o le da una caricia? Desde fuera, ¿qué se va a decir? Este es gay, ¿no? Entonces ahí también esa homofobia está afectando mucho para impedir que los hombres vayamos hacia esas masculinidades igualitarias. Entonces yo creo que la homofobia, por ejemplo, también es otra cuestión que tenemos que trabajar y que tenemos que superar para cambiar hacia algo nuevo y esperemos que igualitario, que son estas nuevas masculinidades. ¿Crees que los medios de comunicación tienen un papel en este cambio, en esta transformación? ¿Deben de tener un papel? Por supuesto. O sea, los medios de comunicación están en nuestras vidas, y yo que trabajo con gente joven siempre digo eso, pues por ejemplo, esto es un podcast, que es muy importante. O sea, los medios de comunicación ya no es solo la tele, como pensábamos antes, los anuncios y tal. Pues están los podcasts, que se escuchan muchísimo. Está Internet, están los videojuegos, está pues las redes sociales, todo eso. Cuando pensamos en medios de comunicación, pensamos en todo eso, ¿no? Y esos medios siempre nos influyen. Y siempre nos pueden influir en un sentido o en otro. Por ejemplo, cuando yo hablaba de este cambio al tema de los cuidados de menores por parte de los varones, los medios han jugado también un papel muy importante, ¿no? Porque nos han mostrado, yo qué sé, figuras desde una foto, ¿no? Recuerdo una vez a mí que me mostraron una foto cuando llegaron era una situación de estas en que un grupo de migrantes de una patera había llegado a la costa, y entonces un voluntario de Cruz Roja estaba abrazando, ¿no? Esa foto a una de las personas. fue conmovedora, y a todos. Y esa foto tiene una potencia, alma, sí. Porque nos enseña, oye, que somos hombres, pero también podemos cuidar, también podemos abrazar, también podemos dar cariño, y eso está bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que los medios de comunicación, como todo, se pueden jugar en un sentido o en otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para construir una sociedad igualitaria, y en lo que tiene que ver con las nuevas masculinidades, desde imágenes, porque una imagen tiene muchísima potencia, hasta discurso, pues hasta series. Este podcast también contribuye a eso, ¿no? Poder hablar, me parece que eso también es muy importante, porque una de las dificultades que tenemos precisamente con el tema de esa masculinidad hegemónica es que nos dice: no hables de tus sentimientos.
hablamos de cosas superficiales, ¿no? Pero ¿con quién podemos hablar los hombres? O sea, a veces con nuestras parejas, digo una pareja heterosexual, pero también puede ser una pareja del mismo sexo o lo que sea, encontramos ese espacio de intimidad donde podemos expresarnos y ser, entre comillas, nosotros mismos, porque es que parece que de fuera nos tenemos que poner la máscara de aquí no pasa nada, yo lo aguanto todo, yo estoy seguro, aunque por dentro te tiemblen las piernas, ¿no? Entonces, yo creo que el crear espacios donde los hombres podamos hablar y podamos hablar de verdad, de lo que sentimos, de lo que nos pasa, pero también de los miedos, de las inseguridades, todo eso es muy, muy importante. ¿En qué medida esa nueva forma de entender la masculinidad puede contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres? Pues totalmente, porque yo creo que esa sociedad más igualitaria no la podemos construir solo trabajando con mujeres. O sea, por ejemplo, el tema de la violencia de género no es solo una cuestión que haya que trabajar con las mujeres, hay que trabajarla con los chicos, hay que trabajarla con los varones, porque en la sociedad la mitad de la sociedad somos mujeres y la otra mitad varones, ¿no? Entonces hay que trabajar muchísimo el tema de la masculinidad, pues desde los espacios escolares, y yo creo que es un tema que no se trabaja, en general es un tema que no se aborda, y creo que es importante que le demos una pensada no solo para esta igualdad entre hombres y mujeres, vuelvo a decir, sino también para que los chicos y los hombres también podamos ser, yo creo que todo el mundo seremos un poco más felices. Entonces, sin duda alguna, no se puede hablar de igualdad sin trabajar con los hombres. ¿Y cómo lo relacionamos con el feminismo? Pues también está esta idea un poco de que el feminismo, desde esta idea de que se busca una sociedad donde hay igualdad de oportunidades, donde por supuesto los hombres y las mujeres somos diferentes, pero tenemos igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de posibilidades, que eso es lo que defiende el feminismo. En primer lugar, esto no es una tarea que solo vayan a defender las mujeres, sino que también los varones que creemos en la igualdad tenemos que defender este proyecto de sociedad. Y en segundo lugar, pues un poco lo que he comentado, ¿no? Es decir, que para este trabajo de transformación no solo hay que trabajar con las mujeres, sino también con los varones. Y yo creo que se está empezando, ¿no? Se está empezando un poquito. ¿En las escuelas tú crees que se está empezando? ¿No crees que es una asignatura todavía pendiente? Sí, es una asignatura pendiente. Hay un trabajo que se hizo con hombres, esto fue a principios de los 2000, ¿no? Era un equipo con el que estaba Luis Bonino, entre otras personas, y era hombres con conciencia de género. Y cómo a día de hoy llegan los hombres o llegamos a esta conciencia de género. Y entonces veían como 3 vías principales. Una, la vía familiar, es decir, que en tu familia, pues tu madre, y casi siempre mujeres, tu madre, tu hermana, alguna mujer que en la familia pues te ha hecho ver esa situación de desigualdad, porque aquí me gustaría, y ahora retomo esta idea, me gustaría nombrar una idea muy importante, es que muchas veces los varones no son o no somos conscientes de determinadas situaciones de desigualdad porque no las vivimos en nuestro cuerpo, por así decirlo, ¿no? Y a veces ni te enteras de que esa situación está pasando. A mí me ha pasado, por ejemplo, en el trabajo, alguna compañera yo trabajo en la universidad, alguna compañera que me cuenta algo que le ha pasado en clase o que le ha pasado en el despacho o lo que sea, y a mí me sorprende muchísimo, porque claro, como a mí como varón no me pasan, yo pienso que esas situaciones no se dan. Pero entonces, claro, cuando mis compañeras me cuentan lo que les ha pasado, digo, anda, pues es que esto sí que se da y sí que tiene que ver con el género, ¿no? Sí que tiene que ver con el hecho de que mi compañera es una profesora y yo por ese hecho de ser profesor, pues a mí no me pasa. Entonces, creo que es importante el rol de las mujeres también, en primer lugar, ayudarnos a empatizar, ¿no? y a ser conscientes de que ese tipo de situaciones se están dando, aunque por supuesto es nuestra responsabilidad informarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que eso es muy importante. Entonces, volviendo a la idea anterior, ¿cómo se llega a esta conciencia de igualdad de género? Pues en primer lugar por el tema de las familias, ¿no? En segundo lugar las parejas, vuelvo a decir, ¿no? Pues por ejemplo un chico que está, o un hombre que está con una mujer, que su mujer que sea feminista o tenga esta conciencia de género y que hace ese proceso también. Se me ha olvidado de la familia, muchas veces también pasa padres cuando tienen hijas, que de repente empiezan a ver cosas que no habían sido conscientes hasta ese momento, y luego también personas que se saltan las normas de género, desde hombres gays o a hombres que no siendo gays no expresan esa masculinidad tradicional y sufren homofobia, como he comentado antes, y entonces dicen, uy, ¿aquí qué está pasando? ¿No? Es decir, yo no encajo en este sistema, me están diciendo que soy gay, yo no soy gay. Entonces, ¿qué es lo que está jugando ahí en todo eso, ¿no? Entonces estos serían un poco los espacios donde a día de hoy se está
levantando esas alarmas. Pero bueno, yo creo que a pesar de que falta todavía trabajar en la escuela y a pesar de que faltan muchos espacios, sí que cada vez se está pensando más. Porque claro, hasta ahora siempre el feminismo sobre todo ha mirado a las mujeres, ¿no? Que ha pasado, porque claro, era la parte de la sociedad que ha estado invisibilizada, que ha estado subordinada. Y ojo, yo he hablado de un poco del coste, ¿no? de la masculinidad, pero en este sistema desigualitario hay una subordinación de los hombres sobre de las mujeres sobre los hombres, sí. Respecto a los hombres, y los hombres recibimos lo que, bueno, Connell llama el dividendo del patriarcado. Es verdad que pagamos estos costes, pero cuando miras, dice, pues es que somos los beneficiarios del sistema. Cuando miras, por ejemplo, la brecha salarial, cuando miras las horas de trabajo que se dedican a los cuidados o al trabajo doméstico. Las oportunidades, el poder moverte más libremente por el hecho de ser varón, porque yo esta noche si quiero me puedo ir a correr a las 2 de la mañana a la casa de campo, pero a lo mejor una compañera pues ni se atreve, ¿no? Eso es un privilegio en el fondo. Es decir, hay tantos privilegios, ¿no? Del respeto hacia nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. Hay unos costes, por eso yo creo que todo el mundo ganamos, pero este sistema es desigualitario y en este caso los varones recibimos estos dividendos del patriarcado. Por eso también nos cuesta más ver la desigualdad, porque en este caso... Cuando yo ejercía el periodismo había algo que a mí me irritaba y que yo, me preguntaba porque me irritaba, y es como siempre a las mujeres se dedican a la política, siempre se les preguntaba, oiga, ¿usted cómo va a compaginar la vida familiar con la vida profesional? Cosa que nunca se ha preguntado a ningún hombre. Oiga, ¿usted cómo va a ser ministro y va a ser padre de familia? Entonces, esa desigualdad sigue existiendo, y sigue ese peso en la sociedad de los roles totalmente diferentes. Sí, y yo creo que en ese sentido lo que nos muestra es que las mujeres, gracias al feminismo, la labor también concreta de muchas mujeres, etcétera, etcétera, ha habido un cambio, ¿no? Es decir, antes estaban limitadas al espacio privado, el espacio del cuidado, y se han incorporado el espacio público, al espacio del trabajo remunerado, al espacio del poder, sin dejar ese espacio privado. ¿Qué pasa con los varones? Que para que haya una igualdad, lo que tiene que pasar es que los varones también pasemos a ese espacio privado, a ese espacio de los cuidados, porque si no, sigue dando la situación de desigualdad. O sea, porque ahora mismo, bueno, Pedro Cero lo decía, la nueva mujer ya ha nacido, pero el nuevo hombre está por nacer, ¿no? Imagino que por eso estaría el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, ahora que tenemos en España los permisos igualitarios, ¿no? Por ejemplo, los permisos por paternidad y maternidad, pues yo creo que eso está también suponiendo un cambio social muy importante. Fíjate, no tanto, hace unos días se publicaba una relación de cuántas, en los últimos tiempos, cuántas mujeres han pedido ese permiso y cuántos hombres, y la desproporción es absoluta. Es decir, los hombres que lo han pedido es una cifra realmente mínima en relación con las mujeres. Bueno, pero lo importante es que también haya marcos legales en el que podamos irnos encontrándonos. Yo creo que hay una brecha que se abre, ¿no? Que se abre muy importante, porque efectivamente es tu derecho como padre también para tener esos meses, para los cuidados, etcétera, etcétera, y eso también pienso yo, ¿no? Desde los espacios laborales, oye, es que esta mujer pues la quiero contratar, pero a lo mejor tiene, pues es que ahora eso te puede pasar con un hombre, ¿no? Que también va a tener un hijo y va a decir, oye, pues me voy a coger 1000 meses Bueno, es que la maternidad a las mujeres les ha marcado e incluso les ha restado posibilidades laborales por eso. Claro, exactamente, sí. Es que eso ha sido así, y entonces, bueno, el poder ahora compartir ese tiempo que no sea obligatoriamente solo de las mujeres, a mí me parece que es un paso adelante. Sí, yo creo que va en este sentido que hablamos de estas masculinidades igualitarias o nuevas masculinidades. Me parece que también, por ejemplo, ahí vemos cómo las políticas públicas también pueden hacer mucho, ¿no? Muchísimo. Es decir, hombre, primero viene la legislación y luego ya viene que esa legislación vaya produciendo ese cambio en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, José Ignacio, muchas gracias por aceptar la invitación de Voces por una Causa. Tú además has sido parte de Entre Culturas mucho tiempo. Me hace muchísima ilusión estar aquí de vuelta en Entre Culturas. ¿Cuánto tiempo estuviste colaborando? Pues estuve trabajando. Antes de que fuera Entre Culturas, ¿no? Exactamente, sí, porque yo además me fui de voluntario con Volpa por el año
94, o sea, hace mucho, mucho tiempo. Y luego estuve trabajando aquí en Volpan Entre Culturas hasta el año 2004, o sea que prácticamente 10 años. Unos años fuera de la sede, pero el resto, bueno, no era esta sede, era otra, que estábamos allí en Pablo Aranda, y en Barquillo, o sea, hace más tiempo todavía, pero bueno, me hace mucha ilusión volver por aquí, ver a algunas personas que siguen de aquella época y bueno, en esta que yo todavía la considero mi casa. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación y gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más. Hasta la semana que viene. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.